nuevamente ya está en la tierra. Jesucristo nuevamente ya está en la tierra. Galardón ha traído al Santo Espíritu. De galardón ha traído la ley de la gloria. En la tierra de los incas se ha manifestado. En el ombligo de la tierra se ha manifestado. Para cuidar a la gente conforme a sus obras. Para juzgar a la gente conforme a sus obras. Porque todo lo que Dios habló por la boca de sus santos profetas sobre la venida del Mesías príncipe de Dios, cumplido es. De los 5 continentes vengan de rodillas. De los 5 continentes vengan de rodillas. Si alcanzan la promesa o la condenación. Si alcanzan la promesa o la condenación. Postrer David, postrer Moisés, es hijo del hombre. Postrer David, postrer Moisés, es hijo del hombre. Gobernará a la tierra con paz y justicia. Gobernará a la tierra con paz y justicia. Este es el gozo y la alegría en el pueblo santo de Dios, Israel, congregación de Jehová. Porque sus 10 mandamientos una maravilla. Porque sus 10 mandamientos una maravilla. ¡Caramba! Trae gozo, trae amor para todo el orbe. Trae la paz, trae justicia.
Estimados hermanos, oyentes, tengan ustedes un cordial saludo una vez más frente a estos micrófonos aquí en esta prestigiosa emisora como es Radio Activa, que gracias a Dios nos permite por este espacio estar aquí frente a ustedes compartiendo las palabras benditas del Dios eterno. Y es así un privilegio poder con ustedes llegar a sus hogares, llegar a tantas familias, oyentes de la buena palabra de Dios y de aquellos que gustan de los poderes del siglo venidero. Amados hermanos, bienaventurados, dice Dios, aquellos que oyen la palabra y la guardan. Bienaventurados aquellos que con todo el corazón le buscan. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos pobres en espíritus. Bienaventurados los que lloran. Y bienaventurados los que padecen por causa de hacer el bien. ¿Cuántas formas hay en las que Dios te dice a ti, amado hermano, bienaventurado? En esta noche, de acuerdo al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32, versículo 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 34. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Grandes Dios, amados oyentes, de lo que es Radio Activa en 91.9. Hoy, al igual que ayer y en estos días anteriores, estamos anunciando mensajes específicos que con la ayuda del Dios soberano y con la inspiración del Santo Padre de las Luces es posible transmitir palabras que puedan llegar a tu corazón, a tu vida. Hoy en este día vamos a hablar de un mensaje de libertad para poder considerar algunos puntos importantes donde mucha gente que estudia la palabra del Señor, a veces hay cosas que no están claras en la mente, no están claras en el corazón, porque a veces no hay explicaciones por tantos sucesos, por tantas cosas que pasan dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Y bueno, y entonces siempre más de uno se hace la pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Amados oyentes en el Señor, veamos lo que dice Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 36. Romanos 11, 36. Palabras inspiradas de nuestro Señor Jesucristo por la boca de este gran siervo, apóstol y ministro de los gentiles, como es el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios: porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Hoy día vamos a hablar de la obra redentora de Dios. Vamos a hablar de la supremacía de Dios como juez y Señor del cielo y de la tierra.
en quien dice están escondidos todos los secretos, todos los misterios y todos los grandes poderes destinados para esta humanidad. Amados oyentes en el Señor, de Él y por Él y en Él son todas las cosas, todas las cosas. Mucha gente no entiende, o a veces no hay explicación de que Dios creó todas las cosas para Él mismo. Dios creó todo para sí mismo. Y que todo está en el bendito poder de Dios, que controla los cielos y la tierra, lo alto, lo bajo, y que todo está bajo su dominio, y que todo está bajo su autoridad y su potestad. Veamos otro versículo más. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Grande es el Señor. Dice así: Señor, digno de ser, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen que ser y fueron criadas. Alabado sea Dios. Todas las cosas subsisten por Él todas fueron creadas, por su virtud, por su honra y por su gloria, y que por todo esto Dios es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser ensalzado, porque Dios es grande, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. En el libro Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y versículo 12, dice así la santa palabra del Señor: Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas, la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Pero es en realidad, hermanos, que usted y yo comprendemos que en realidad todo proviene de Dios. No. En muchas ocasiones he ido a diferentes cultos de diferentes congregaciones, y me parece a mí a veces un poco lamentable cómo en muchos lugares, cuando un culto de 1 hora o 2 horas debe ser dedicado a glorificar a Dios por todas las cosas, porque todo lo que existe en los cielos y en la tierra por medio de Él subsiste, hay cultos de hermanos cristianos evangélicos que el 80% destinado al culto se lo utiliza para glorificar y exaltar el nombre diablo, Satanás, y el 20% se lo utiliza para glorificar a Dios o Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en nuestras vidas, en el diario vivir, tanto dentro de una congregación y fuera de la congregación, mucha gente acostumbra a echarle culpa al diablo de todo lo que pasa. Pero su escritura, la palabra de Dios,
claro que habla del adversario, del diablo. No es mentira, es verdad. Pero no manda a Dios que exaltemos o glorifiquemos, no disfrazadamente la palabra para glorificar este nombre, sino que la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 y Efesios 5:20. Veamos allí, dice la palabra de Dios: dando en todo a Dios gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando en todo a Dios gracias, en todo. Y que por todo, aún por lo bueno y por lo malo, Dios tiene que ser glorificado, tiene que ser alabado y exaltado sobre todo nombre. Efesios 5:20. Dice la Escritura del Señor. Dice así: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice todo, eso abarca todo. No siempre los hermanos cristianos creyentes dan gracias a Dios por todo lo que sucede en su vida personal. No siempre. Pero Dios le dice a usted y me dice a mí que un buen hijo de Dios tiene que dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, como en este caso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 6, allí hay una expresión clara del reconocimiento de la supremacía y de la autoridad suprema del Dios omnipotente, del Dios y Padre de las luces. 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 es la expresión: nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Eso es tener claro en la mente que todas las cosas provienen de una misma fuente: lo bueno, lo malo, lo bonito, lo alegre, el infortunio, la luz y aún las tinieblas. Todo proviene de Dios. En el libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, en el capítulo 11, versículo 5, dice así la palabra poderosa del Señor: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, todas. El hombre ignora la obra de Dios, la obra redentora del supremo juez. El hombre ignora, desconoce. Por ignorancia es que se comete el error de que la mayoría de los cristianos creyentes más alaban el nombre de la palabra diablo que al mismo Dios, supremo juez, digno de ser alabado por todas las cosas. Estimados oyentes, esto es un gran conflicto dentro de la sociedad creyente que estudia la palabra del Señor. Reyes, apóstoles, jueces, ministros del Señor, todos concordaban
en este propósito. Salomón, rey de Israel, en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 4, es la expresión de Dios por boca de sus siervos que fueron primero. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bendita palabra de Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para él mismo, y aún al malo para el día malo. Todo está en un plan supremo, todo está enmarcado en un plan divino, donde lo bueno y lo malo está hecho y creado con un fin que solamente el supremo juez sabe para qué cada suceso en la tierra tiene que acontecer. Por eso es el apóstol Pablo habla de este gran misterio en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, 34. Dice así el Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Por ser así la forma de Dios, es que, por ejemplo, los científicos, al no entender la forma de Dios, es más fácil decir no existe Dios, para no complicarse la vida ni romperse la cabeza. Porque muchos hombres llegaron a renunciar a la búsqueda de la ciencia y el conocimiento, porque ya la capacidad no daba más. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Alabado sea Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Como habíamos leído primero en el libro Primera de Crónicas 29, 11, 12, allí hay una clara y muy justa explicación hablada en aquellos días por los reyes de la época. Claramente expresa el rey David. Amados oyentes en Dios, por ejemplo, el rey David, en uno de los mensajes, en el Salmos capítulo 139, en el versículo 6, se expresa de esta manera: cuando ya su capacidad no daba más allá para entender lo insondable de la ciencia, de la profundidad de la riqueza de Dios. Dice así: más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. No daba más allá. No puedo comprenderla. Es así. Mucha gente cuesta comprender la forma de Dios. En el libro de Job, capítulo 37, versículo 5, Dios dice: tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Por eso es que en el libro anterior que leíamos, de Eclesiastés 11:5, dice que el hombre ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y en este caso, tanto Job como David se expresan, ¿no?, de que Dios hace grandes cosas que el hombre no puede entender. Y así es como la humanidad, no solamente la gente
que no participa de la lectura de la Escritura, sino hermanos del pueblo de Israel, hermanos creyentes evangélicos, del mismo modo, no cuesta glorificar a Dios por todo. Entonces, amados oyentes en el Señor, no es sencillo que el hombre pueda alcanzar el rastro de Dios de la manera profunda. Al hombre le es dado poder entender solamente lo que pueda comprender. Libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Dice la Escritura del Señor: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? 9. Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Bendito sea Dios, Señor y Padre de todas las cosas. Amados oyentes, esta es una maravillosa palabra. Por eso es que entonces las desilusiones, el descontento, cuando dentro de una congregación un hermano comete un error, el otro, el de aquí y el de allá, por no poder comprender qué es lo que está pasando. El hombre cualifica la obra de Dios. El hombre le pone nombre a cada suceso. Esto es del diablo, esto es de Dios, este es bueno, este es malo, el de aquí y el de allá. El hombre murmura la obra de Dios, la obra suprema, la que dice la Escritura que por ignorancia el hombre no puede entender. Pero muchos de los profetas, apóstoles, tenían clara esta perspectiva de entender que a Dios es digno de ser alabado por todo lo que acontece. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones, hay allí una expresión muy sabia y muy profunda de entender. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37, 38, 39. Pongan atención claramente, estimado oyente, y si tiene a bien usted, también puede grabar, puede usted escribir los versículos. Y también, si usted desea una copia de este mensaje, también puede solicitarlo a la radio. Estimados oyentes, dice así la palabra de Dios: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Cuál será el hombre que se atreva a decir que pasa algo en este mundo, que pasa algo en el extremo de la tierra que el Señor no haya mandado? Versículo 38. ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? Pregunta. Versículo 39. ¿Por qué murmura el hombre viviente? Murmura el hombre en su camino, nada más. Estimado hermano, si Dios me faculta a mí el poder hablar mal, yo tengo ese derecho de hablar mal cuantas veces quiera, pero no de la obra de Dios, ni menos de otra persona, sino únicamente de mis pecados. Yo debo murmurar mis errores, mis faltas, así como también el apóstol Pablo, claro era al expresarse cuando él estas palabras mencionaba.
De buena gana me gloriaré, pero de mis debilidades, no de las de otros. Y eso es lo que Dios dice acá. Murmure el hombre en su pecado, nada más. No murmure ni a su hermano, y menos murmure o juzgue la obra del Supremo Juez. Porque Dios eterno supremo, Él sabe y entiende todo lo que pasa en los cielos y en la tierra. Para mucha gente el Supremo Dios es como si habláramos de un señor por ahí que se descuida, que no sabe lo que pasa, que se durmió y mientras se ha dormido, como que acá está pasando tantas cosas que él no se da cuenta. Como que él no puede o no entiende lo que está pasando acá abajo en este sistema. No, estimado hermano. Por eso vuelvo a recalcar este versículo, Lamentaciones 3, 37, 38, 39. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente? Murmura el hombre en su pecado, nada más. Alabado y bendecido sea el Señor. Murmura el hombre en su pecado, nada más. Otra expresión de esta magnitud también la habló el profeta Isaías. Y van a escuchar ustedes que esta palabra es dura en verdad, pero es verdad. Libro de Isaías, profeta del Señor, profeta mesiánico, capítulo 45, versículo 6, versículo 7. Dice así el Señor: para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Alabado seas Dios, porque tú haces todas las cosas. Repito, para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Grande palabra es esta, estimado oyente. Por eso es que la Escritura menciona que el hombre no conoce a Dios. Y a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, hay una petición importante para todo hombre que invoca el nombre de Dios. Dice así: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero, dice Jehová. Entonces, amado hermano en el Señor, ¿quién será aquel que le diga a Dios: Dios, ¿qué haces? Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Esa obra no está bien. Eso no debes hacer, Dios. Amado oyente en el Señor, las cosas que pasan en todo este sistema, tanto en lo alto como en lo bajo, en realidad para el creyente es¿Cuántos sucesos en tu vida familiar,
cuántos sucesos en tu ciudadela, en tu pueblo, en tu barriada, en el extranjero, aquí y allá. Y mucha gente se vive preguntando día a día y padeciendo y tiene un nudo en la mente, un nudo en la garganta, los ojos vendados y sin saber qué hacer. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿por qué si hay Dios estas cosas pasan? Y si hay Dios, ¿por qué esto no sucede? Y si hay Dios, ¿por qué aquí? Y si hay Dios, ¿por qué allá? Los mismos creyentes que leen la Escritura son participantes de estas expresiones. ¿Cuántas cosas suceden que a veces a mucha gente no le gusta? Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7 versículo 13, dice Dios: mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién pondrá enderezar lo que Él torció? Pregunta. Qué hermosa palabra de Dios, estimado hermano en el Señor. Ponle atención, la voy a repetir otra vez. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él tuerce? Amado oyente en Dios, lo que Dios tuerce, ni usted, ni yo, ningún hombre, ningún poder lo puede arreglar. El que tuerce, él mismo endereza. No es cuando usted quiere, no es cuando yo quiero, no es como usted quiere, sino como Dios lo determina. Es como Dios lo designa, como Dios lo tiene en su perfecto plan. Por eso es juez del cielo y de la tierra, Señor de señores, Dios de dioses. Alabado seas, Padre y Señor, que has hecho todas las cosas. Amado oyente en el Señor, qué palabra, ¿no? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Cuánta gente quiere cambiar el mundo? Quiere arreglar la vida, se esmera, se esfuerza, trata, pelea, hace justicia, busca jueces, quiere cambiar esta sociedad. Y cuánta gente se rinde también porque ve que es imposible. Claro, para Dios es posible, pero el plan supremo, la maqueta única, la tiene Dios, no el hombre. Dios al hombre le hace participar de lo que Él permite que participe. Así como dice la palabra del Señor en el libro del profeta Job. Dice así claramente, libro de Job, palabra del Señor. Vamos a buscar acá. Acá dice, Job capítulo 34, versículo 23. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Dios no carga al hombre más de lo que puede llevar, tolerar y soportar. Pero los caminos de Dios son insondables e inescrutables. Es un rastro inalcanzable. Pero estimado hermano oyente, lo que tú puedas con la ayuda de Dios alcanzar, descubrir, lo poco o lo mucho, tu esfuerzo es grande, tu esfuerzo es muy importante, y eso también es digno de ser alabado, porque te estás esmerando por querer alcanzar el rastro de Dios. Aunque grandes hombres no pudieron descubrir en la plenitud
el misterio y el conocimiento de Dios. Pero con lo que Dios le permitió cargar, llevar, de acuerdo a la fe de cada uno, eso fue bastante. Para que así entendamos entonces que Dios es el juez supremo, redactor omnipotente, único soberano. Por eso, amados oyentes, este mensaje que se está compartiendo en este día es para que alguna persona pueda comprender que nosotros no podemos sojuzgar, ni criticar, ni murmurar la obra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 19, 20, 21, 22, allí hay una explicación muy importante, muy clara, para razonar y para poder darnos cuenta de la autoridad de Dios frente al hombre. Dice así, Romanos capítulo 9, versículos 19, 20, 21, 22 y aún hasta el versículo 23. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? De verdad, nadie. El hombre no puede resistirse a la voluntad suprema. Versículo 20, dice el Señor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró: ¿por qué me has hecho así? ¿Cómo el barro puede decirle al supremo alfarero: esto que haces no es correcto, esto tampoco debe ser así? ¿O por qué me has hecho así, Señor? Yo quisiera hacer de tal manera. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma basa un vaso para honra y otro para vergüenza? El dueño de la masa, de este barro, de este polvo, él como divino hacedor, tiene la potestad de hacer cada vasija para lo que él quiere. Y eso a veces es lo que cuesta entender. 22. ¿O qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Ahí está hablando ya de tres clases de vasos: uno de vergüenza, uno de honra y un vaso de ira. 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él había preparado para gloria. Entonces, amado oyente en el Señor, estamos hablando de que hay de 4 características de vasos que Dios mismo los ha creado con su propia mano para diferentes fines. Uno para ira, uno para vergüenza, uno para honra y uno para misericordia, para mostrar en él su gloria. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué muchas veces nosotros como hermanos quisiéramos que todos fueran iguales? Como si fuera esto pues una granja de incubar pollos o una fábrica de muñecos. Esta es la obra de Dios. Tiene que haber dentro del mismo cuerpo de Dios vaso de honra, vaso de vergüenza, vaso de gloria, vaso de misericordia. Son distintas características de personas. ¿Y quién lo creó? El divino alfarero. Por eso, otro versículo importante en el libro del profeta Job, capítulo 12, versículo 16. Tome en cuenta usted, hermano, esta palabra. ¿Qué dice aquí? Así dice Dios: con él está la fortaleza y la existencia,
Suyo es el que yerra y el que hace errar. ¿Qué palabra, hermano? Dice la Escritura claramente que con Él, con el soberano, está la existencia y la fortaleza. Suyo es el que yerra y suyo el que hace errar. Hermano, el que está en pie es de Dios. El que se cae también es de Dios. Y el que le mete el pie para que se caiga también es de Dios. Alabado sea Dios entonces. Por eso entonces dice la palabra: ¿por qué murmura el hombre viviente? Murmure en su pecado. En el libro 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 3, hay una palabra también muy sabia que dice así Dios: no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Bendito sea Dios. A Él toca pesar las acciones. No es a mí, no es a usted. Eso es palabra del Señor. Y por todo eso es que Dios es digno de ser alabado en gran manera, porque le corresponde a Él. Pero ¿cuál es el problema de nuestra sociedad creyente, cristiana de este tiempo moderno? Que a pesar que las Santas Escrituras lo dice claramente: no juzgues para que no seas juzgado. Uno es el juez y está a la puerta. El hombre cualifica la obra de Dios y Él la examina y le pone nombre. Esto sirve, esto no sirve, esto es de Dios, esto es del diablo, este vale, este lo expulsamos, esto lo dejamos, y así. Obedeciendo mandatos de hombres. Y el mandato del Dios Supremo, su santa palabra redentora, la dejamos a un lado para seguir tradiciones. No manda Dios, aquí dice, a Él toca pesar las acciones, no al hombre. Pero el hombre se toma ese derecho, esa atribución de ponerse en el lugar de Dios a juzgar. Se toma el hombre la atribución de querer ser más que Dios. Por eso otra expresión importante que también el apóstol Pablo nos hace entender en el libro de Romanos capítulo 14, y es claro también allí el mensaje del Señor cuando dice así: ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará, porque poderoso es el Señor para levantarlo. No es tu deber juzgar, mas sí manda Dios diciendo es que el que está un poquito más fuerte sobrelleve la flaqueza del más débil, para poder cumplir así la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de vida. Esa sí es ordenanza de Dios. No que el hombre juzgue al hombre, que lo condene, que lo margine, que lo haga a un lado, que lo desprecie, que lo mande al infierno y que haga cosas así semejantes como se hace hoy en día. Que por un pequeño error ya lo están condenando, sancionando, marginando, aislando. Eso es una obra propia de una gran carnalidad, de una falta de conocimiento, o como decía bien, por la ignorancia. Amado oyente en el Señor, estas palabras son claras, son palabras que se están expresando con un sentido y un criterio en Dios. No es buscar un acomodo, es razonar que en verdad al hombre no le corresponde juzgar. Porque ¿qué dice Jesús en su palabra? Cuando el hombre
juzga y condena a otro, se condena a sí mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque con la misma vara que mires te medirán. Con el juicio con que juzgas serás juzgado, dice el Señor. Entonces dejemos que el supremo juez y redentor, como decía el texto anterior, 1 Samuel 2:3, que Él haga su obra redentora. Y que en verdad y en realidad el hombre no está en la capacidad de juzgar. A menos que Dios, por su Espíritu Santo, no por mi querer, no por mis ojos, no por lo que veo o por lo que yo creo, o por un reglamento que lo puede hacer el hombre, me voy a poner en la condición de juez. Si Dios por su Espíritu Santo te utiliza para llevar un mensaje de juicio, de corrección, de reprensión, de exhortación, alabado sea Dios. Pero si carne y sangre quiere juzgar la obra de Dios, amado hermano, Dios te dice: murmura tus propios errores, no murmures la obra del Señor. Esto es palabra del Señor, amado oyente y creyente. Lo que estamos compartiendo en esta hora, en este día, es lo que expresa la palabra de Dios, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, palabras dichas por hombres inspirados, llenos del Espíritu Santo, que hablaron por el Cristo eterno, el que es ayer, hoy y siempre. Pero aún así, muchas veces el hombre se alterca con Dios, como que no es así, como que Dios está equivocado, o como que más puede el hombre que Dios, como que Él le va a ayudar a Dios a arreglar los problemas, como que el hombre es el que puede hacer. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo también nos hace entender esta palabra, que Dios en realidad, su supremacía, su potencia y su gloria hace que este varón de Dios dijera este mensaje. Claramente dice así: libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues de Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de sus profetas, de sus poetas dijeron, porque linaje de este somos también. O sea, amado hermano en el Señor, esa es la expresión del supremo juez. El rey David también dice en un mensaje importante para que usted y yo podamos comprender. Salmos 16:2. Dijiste, alma mía, a Jehová, tú eres mi Señor. Mi bien a ti no aprovecha. Porque Dios ya era Dios antes que el hombre fuese, y Dios seguirá siendo Dios así el hombre deje de ser. Ese es un supremo juez eterno. Amados oyentes en el Señor, con estas palabras y esta reflexión, estamos ya por cerrar este programa de esta noche, esperando que la misericordia de Dios, que su bondad infinita y su grande amor permita que este mensaje llegue a su corazón y usted tome en cuenta lo que Dios le ha hablado en esta noche, lo que Dios le ha hablado
en esta noche. Que sus palabras lleguen a su corazón, no le cierre, ábralo y razonemos con Dios, porque en verdad lo necesitamos, porque en verdad es justo que el hombre llegue a un juicio, a un raciocinio, a un razonamiento. Que el hombre no está puesto aquí en la tierra para que se enseñoree del hombre, para que ejerza dominio sobre él como si fuera un súbdito sirviente o un cualquiera, porque alguien que se considere más trate de aplastar a otro que crea que es menos. En Primera de Pedro capítulo 5 dice Dios claramente: y no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la ley. Así es como Dios habla. No como que te sientas que eres el que tienes el derecho, porque tú puedes hacerlo. No, hermano. El Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Es la expresión de su palabra en 1 Samuel 2:3. Culminamos en esta noche, estimados oyentes. Bendito sea Dios por sus palabras. Vamos a continuar hablando en otra ocasión, pero mientras tanto vamos a despedirnos con himnos y alabanzas del Señor. Vamos a escuchar un bonito himno que titula El ejemplo de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos vosotros. Que Dios les bendiga ricamente. Oremos, hermanos, en esta noche. Contemos a Dios nuestra situación y que tengan ustedes un buen despertar. Dios les bendiga. Vamos a escuchar aquel hermoso mensaje que nuestra Biblia menciona. Allí nos dice que el Señor Jesucristo le demostró su amor a la mujer pecadora. Le habló de salvación, sus pecados perdonó y su fuerza espiritual cambió su vida para siempre. Él no hizo diferencia a quien debe o no hablarle, mas los que con él estaban comentaban uno al otro: como mi Señor, ¿puede usted tratarle así? Con la gente de pecado no se debe ni hablar. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido por los que tienen sosiego, sino por aquellos quienes padecen tormento. Mucha gente hoy padece en las garras del pecado. Ellos creen que son felices, pero sufren, muchos sufren. No comprenden que hay dentro, en su mismo corazón, el Espíritu de Dios llora a gritos porque cambien. Háblale, Señor, con poder de salvación. No permitas que te dejen y se mueran
apóstol San Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 11. Hermanos míos, hoy vamos a escuchar aquel hermoso mensaje que nuestra Biblia menciona. Allí nos dice que el Señor Jesucristo le demostró su amor a la mujer pecadora. Le habló de salvación, sus pecados perdonó y su fuerza espiritual cambió su vida para siempre. Él no hizo diferencia a quien debe o no hablarle, mas los que con él estaban comentaban uno al otro: ¿cómo, mi Señor, puede usted tratarle así? Con la gente de pecado no se debe ni hablar. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido por los que tienen sosiego, sino por aquellos quienes padecen tormento. Mucha gente hoy padece en las garras del pecado. Ellos creen que son felices, pero sufren, muchos sufren. No comprenden que hay dentro, en su mismo corazón, el Espíritu de Dios llora a gritos porque cambien. Háblale, Señor, con poder de salvación. No permitas que te dejen y se mueran en pecado. Háblale, Señor, con poder de salvación. No permitas que te dejen y se mueran en pecado. Ya, ¿algo más? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino pecadores. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí estoy, Señor, aceptando tu llamado, comprometiéndome a seguir tus pasos, porque no podrá la adversidad alejarme de ti. Te seguiré, Señor, dándote mi vida entera, pues tú también por mí sufriste. Gracias, oh Señor, porque ahora sí puedo oír tu voz. Puedo oír tu voz llamando con acentos cariñosos.
入ったりと思います。